Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidas a esta tercera sesión de su curso Cómo orar por y con los enfermos. Nos alegramos en el Señor de tenerles a cada uno de ustedes en esta noche y con ese deseo juntos de poder aprender, de poder cada día más adentrarnos en este estudio hermoso que nos va a permitir a vivir plenamente esta hermosa pastoral a la que hemos sido llamados cada uno de nosotros para poder orar, para poder interceder por el enfermo y también con el enfermo. Vamos a dar inicio entonces a esta tercera sesión, como siempre lo hacemos, con una oración, poniendo en las manos misericordiosas de ese buen Dios todo lo que vamos a realizar en esta noche, pidiendo la presencia del Espíritu Santo, su sabiduría, para poder entender y comprender sus maravillosos misterios. Allí donde estás, decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en esta noche queremos acercarnos a tu corazón misericordioso y de ese corazón inmenso lleno de amor, poder extraer esa sabiduría proveniente de tu Espíritu Santo para que guiados por él podamos aprender de tus manos y de tu propio corazón esta enseñanza que nos tienes preparada para cada uno de nosotros. Así, cada día, poder ejercer esta hermosa pastoral, este hermoso ministerio de poder orar por y con los enfermos. Gracias te damos, Señor, porque dentro de tantas personas en el mundo has puesto tus ojos en mí para poderme orientar, capacitar, entrenar y preparar para poder cumplir plenamente con esta misión y este llamado que tú me haces. Pedimos la intercesión poderosa de María, nuestra Madre, para que a través de su oración constante y continua nosotros podamos siempre estar fieles al Señor y perseverantes en cada uno de esos llamados que Él nos hace. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A lo largo de estas sesiones, queridos hermanos, como lo escribía en algún momento dentro del WhatsApp, pues hemos ido aprendiendo cuán importante es que nosotros abramos nuestro corazón a ese llamado especial que Dios nos hace para ser parte de este ejército de hombres y de mujeres que disponga precisamente su corazón en bien de la oración por el que sufre, por el que lo necesita, por el que está postrado en la cama de un hospital, en su hogar, por aquel que sufre tal vez en silencio alguna enfermedad psicológica, emocional o también una enfermedad espiritual. Hemos visto cuán importante es saber diferenciar o saber el concepto de quién realmente es una persona enferma y sobre todo saber clasificar a los enfermos para que de acuerdo a esa dolencia, esa enfermedad por la que están pasando o atravesando, nosotros podamos tener en nuestras manos la cita bíblica, el texto bíblico, las palabras correctas para poder ayudar y orientar a cada uno de nuestros hermanos. Hoy, en esta clase, que es una clase especial, pues vamos a ir descubriendo y voy a pasar a compartir la palabra de Dios en la oración por y con los enfermos. Cuán importante es que nosotros, como parte de esta pastoral, podamos verdaderamente hacer de la palabra de Dios nuestra compañera de camino. Dejar que esta palabra se encarne, se enraíce en nuestro corazón. Nosotros tenemos que ser los primeros precisamente en vivir esta palabra, en hacerla nuestra, que esa palabra que llega a nuestras vidas sea como esa miel en nuestro paladar y que genere en nosotros, hablándolo en términos correctos, esa adicción, esa búsqueda constante de la palabra del Señor. Y para ello es importante, pues, tomar en cuenta algunos puntos esenciales primero, antes de pasar al desarrollo del tema. ¿Y cuáles son esos puntos importantes? Primeramente, tener en cuenta que el verdadero y único secreto
para salir adelante en este mundo es muy simple. Este secreto que te voy a dar es muy sencillo, querida hermana y querido hermano, para que tú puedas enfrentar cualquier situación, cualquier dificultad, cualquier adversidad que tú puedas vivir a lo largo de tu vida. Hay un secreto verdadero y único para que tú puedas salir adelante en medio de esas tempestades, en medio de esas tormentas. ¿Y cuál es ese secreto? Poner la palabra de Dios en el primer lugar de nuestro corazón, de nuestra vida diaria. El primer lugar quiere decir el más importante. Recordar que la palabra de Dios no es un libro histórico, no es un libro más o un texto de consulta. No, quiero decirte que la palabra de Dios es el manual para vivir. Es un manual para vivir y para vivir de una manera plena, de una manera absoluta. Y como su nombre lo dice, siendo un manual, en él vamos a encontrar la dirección, vamos a encontrar las herramientas, vamos a encontrar la guía, vamos a encontrar el camino que precisamente nos va a llevar a vivir o a enfrentar esas adversidades tomados de la mano del Señor. Recordemos que la palabra de Dios es la sabiduría del omnipotente plasmada, escrita para que cada uno de nosotros podamos aplicarla, para que cada uno de nosotros podamos escucharla y ponerla en práctica. Imagínate la sabiduría misma de Dios plasmada en el texto, la sabiduría misma de Dios plasmada en ese libro sagrado que nos va a señalar el camino correcto a tomar en las diversas circunstancias de la vida. Para cada momento de nuestra vida, para cada situación que enfrentemos, siempre en la palabra de Dios vamos a encontrar una respuesta. Por eso es la invitación para cada uno de ustedes a que invirtamos tiempo en la palabra de Dios, en la lectura, en el estudio de la palabra de Dios. Y estoy plenamente convencida que esa inversión de tiempo que vamos a hacer tú y yo en la lectura de la palabra, definitivamente va a dar resultados extraordinarios. Cuando uno invierte tiempo en algo es porque espera recibir un fruto de ello, ¿verdad? Entonces, quiero decirte que en este sentido, tú en ningún momento te vas a sentir defraudado. Por el contrario, esa inversión de tiempo que tú vas a dar para poder escudriñar, para poder meditar, para poder reflexionar en la palabra de Dios, va a dar un resultado al 100% en tu vida. Por eso te decía que antes de adentrarnos en el tema, era necesario y era preciso que tú descubrieras el poder de la palabra de Dios en la vida de todo creyente, en la vida de todo hombre que profesa con sus labios que Jesús es su Señor, que forma parte de esta iglesia universal que es la iglesia católica. Nosotros tenemos que ser precisamente asiduos leedores, oyentes y practicantes de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos la palabra, si nosotros no le damos el valor que le corresponde, que es el manual de nuestro diario vivir, que es el único secreto que nos va a permitir enfrentar los diferentes desafíos de la palabra, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos también acompañar a otros que pasan por momentos difíciles porque no tendremos la experiencia, no tendremos las palabras correctas para poder llegar al corazón de la persona. Por eso en la clase pasada hablamos cuán importantes son que nosotros conociéramos las virtudes, las cualidades que adornan la vida de una persona, de un personaje que decide servir al Señor en esta pastoral de oración por el enfermo.
¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos contacto con el Señor, si nosotros no conectamos con ese Dios, con ese ser divino que nos ha hecho a su imagen y semejanza, y no conocemos sus obras y sus hechos que están escritos en esta palabra, ¿cómo podemos consolar y fortalecer al frágil, al débil, al que está pasando por un momento de necesidad? Nuestras palabras simplemente van a resonar, pero no van a impactar el corazón del que sufre. Por eso San Pablo decía, ¿verdad? Si no tenemos amor es como un metal que simplemente resuena. Y ese amor, ¿dónde se despierta? Precisamente en la lectura de la palabra del Señor. Nosotros haciendo este antecedente de remarcar y de despertar en nuestros corazones ese deseo de invertir tiempo en la palabra del Señor, ¿por qué es importante para nosotros? ¿Por qué? Porque a través de la palabra nosotros vamos a poder orar por y con los enfermos. Aquí tenemos algunos conceptos básicos ya adentrándonos al tema en sí. Orar con la palabra de Dios por los enfermos es un acto de profunda fe, ¿verdad? Acuérdate, es un acto de profunda fe que une a quien ora y al enfermo en un vínculo de esperanza y de confianza en el Señor. Qué maravilloso cuando nosotros oramos con la palabra de Dios, definitivamente hay una unión entre el que ora y el enfermo en un vínculo de esperanza, de empezar a mirar lo que no vemos, confiando en el poder del Señor. Sabemos que la palabra de Dios trae múltiples, pero múltiples beneficios para el enfermo. Tanto en el plano físico, puede traer precisamente esa sanación física, como también en el área emocional y espiritual. Hemos dicho que la sanación se proyecta precisamente en esos tres niveles: espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu, la enfermedad llega cuando hay un quiebre precisamente en esa relación con Dios. Y ese quiebre se da cuando nuestra naturaleza humana, cuando nuestra concupiscencia humana precisamente cede al pecado. Cuando nosotros cedemos al pecado, lamentablemente se produce un quiebre entre la relación de Dios y el ser humano, entre la relación del creador y la criatura, porque el pecado nos separa precisamente del Señor. Y viene la enfermedad espiritual, que como lepra va carcomiendo todo nuestro interior. Pero también recordemos que la enfermedad pues puede estar en otro nivel, a nivel de nuestra alma, ¿verdad? Que para muchos místicos de nuestra iglesia, esa parte de nuestra alma la conforman nuestros pensamientos, nuestras emociones. Quizás tenemos una mente paralizada en el ayer, en traumas, en heridas, en complejos, o tenemos un corazón lleno de rencor, de resentimiento, o estamos detenidos en algún vicio. Entonces, la mano misericordiosa, la gracia de Dios, el poder sanador de Dios, llega a nuestro espíritu, llega a nuestra alma, pero también llega a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y es a través de la palabra de Dios, de ese manual de vida, que el enfermo, aquel ser que está quebrado en su salud, puede experimentar consuelo en su vida, ¿verdad? Y la palabra consuelo significa descanso, alivio en la pena. Descanso y alivio en la pena. Puede experimentar esa esperanza, lo que hablábamos hace un momento, el de ver, el de mirar lo que todavía no vemos hecho realidad. Esa es la esperanza, ver con los ojos espirituales cómo Dios va actuando y obrando en nuestras vidas. Esa fortaleza, esa fuerza que necesita el enfermo para seguir caminando, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, e incluso a través de la palabra, el Señor también puede otorgarnos, como decíamos al principio, una sanación física. Si nosotros hacemos un resumen de esto que hemos hablado, podríamos decir que la palabra tiene poder. ¿Poder para qué? Para sanar,
para sanarnos a nivel del espíritu, del alma, del cuerpo, para consolarnos, para hacernos descansar y aliviar de nuestra pena, pero también tiene poder para transformar, para generar esa metanoia en el corazón de nosotros, en nuestras vidas. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, surge en nuestras vidas una transformación que tal vez no lo miramos con nuestros ojos. Cuando miramos, por ejemplo, la transformación de una oruga en una hermosa mariposa, nuestros ojos lo observan, pero a nivel espiritual, la transformación espiritual muchas veces no se mira, pero se da a conocer con nuestros actos, con nuestras acciones, con nuestra manera de obrar. Es esa transformación poderosa que hace la palabra en nosotros y en nuestras vidas. Como iglesia, cada uno de nosotros estamos llamados a proclamar esa palabra con confianza, no con duda, no vacilando, no tambaleando, sino con confianza, con autoridad, sabiendo que Dios nos escucha y responde a nuestras oraciones. Y aquí me quiero detener un poco para reflexionar contigo la importancia de esta última frase. Dios escucha. Y hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento y recorriendo también el Nuevo Testamento, la presencia de Dios, de ese Dios que escucha el lamento, el sufrimiento de su pueblo. En Éxodo vemos cómo Dios inclina su oído y escucha la necesidad del pueblo que vivía bajo la esclavitud de Egipto y dice, he escuchado el sufrimiento de mi pueblo. Y cuando el Señor escucha el sufrimiento, entreteje un maravilloso plan de bendición para nuestras vidas y en especial ahora dentro de este curso para la vida de cada uno de esos hermanos carentes de salud en cualquiera parte de su vida, ¿verdad? Y esto es importante que nosotros entendamos lo que dice también la palabra de Dios en segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En el tiempo oportuno te escuché, en el tiempo oportuno. Y aquí al hablar de tiempo, vamos a hablar del cromos y del kairos. El cromos, ¿verdad? Ese es el tiempo nuestro, nuestro propio tiempo de los meses, de los años, del tiempo que transcurre, es nuestro propio tiempo y muchas veces queremos la respuesta de Dios en nuestro tiempo, en el tiempo en que nosotros queremos que Dios actúe y Dios sobre, pero el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es impresionante, por eso es que muchos dicen, los molinos de Dios muelen lento, pero muelen bien porque el Señor responde a nuestra oración, responde a nuestra intercesión en el tiempo perfecto. Por eso la palabra de Dios dice, en el tiempo oportuno te escuché, en el tiempo correcto Dios responde a nuestra oración. No lo olvides, querida hermana y hermano, que tu oración nunca queda sin respuesta. Siempre habrá una respuesta de parte de Dios. Incluso, quiero que me pongas atención, incluso el silencio también es respuesta de Dios. ¿Qué te quiere decir? Que todavía el Señor está trabajando en la persona, está trabajando en tu vida y está obrando en el silencio algo maravilloso que quizás tu mente no logra entender, no logra comprender. Es importante que nosotros podamos concluir que Jesús, que es la palabra misma, y San Juan nos lo recuerda en el capítulo 1, versículo 14, que nos dice, y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Quiere decir que la palabra es Jesús mismo. Por eso es que si nosotros recorremos los evangelios, nos vamos dando cuenta que a través de un toque o de una sola palabra, Jesús sanaba. ¿Por qué? Porque Él era la palabra misma, ¿verdad? Y también tenemos que recordar que la palabra nos sana y nos libera.
¿Quién es la palabra? Jesús es la palabra. ¿Y qué es lo que nos trajo Jesús cuando vino a este mundo? Nos trajo salvación. Y la palabra salvación significa sanación y liberación. Entonces, la presencia de Jesús es importante en la vida del enfermo. ¿Y quién conecta al enfermo con esa presencia sanadora de Jesús? Precisamente tú y yo, querido hermano, que nos estamos preparando y capacitando para hacer esos canales de conexión con la gracia salvadora del Señor, con la gracia salvadora de Jesús, que es la palabra misma, esa palabra que se hizo carne y que habita entre nosotros y que nos trae precisamente sanación para todas nuestras dolencias y liberación para todas aquellas cárceles, para todo aquello que nos impide sentirnos en una verdadera libertad. ¿Qué beneficios? Es importante que tú los conozcas para que cuando al finalizar esta sesión, donde vamos a ver un método práctico de oración por el enfermo con la palabra, tú sepas los beneficios que estás trasladando al enfermo a través de la palabra del Señor. Cada uno de estos beneficios los vamos a ir desarrollando poco a poco. Nos trae consuelo en medio del dolor, esperanza en la sanación y en la vida eterna, fortaleza espiritual para enfrentar la enfermedad, paz en medio de la incertidumbre, sanación física y espiritual, fe renovada y fortalecida, sentido de propósito en el sufrimiento. Vamos a ir desarrollando muy brevemente cada uno de estos beneficios para luego centrarnos en el método práctico que el día de hoy vamos a desarrollar. Como primer beneficio que la palabra de Dios trae precisamente al enfermo es consuelo en medio del dolor. ¿Qué significa la palabra consuelo? Significa descanso, significa alivio en la pena, ¿verdad? Eso es el consuelo. La palabra de Dios le trae al enfermo precisamente ese consuelo que necesita en medio de su sufrimiento. Es como un bálsamo en el corazón herido. Es un bálsamo en el corazón herido. Y esta palabra, la palabra de Dios, le recuerda al enfermo que no está solo en su lucha, que tiene en quién descansar, en quién reposar, en quién retomar fuerzas, que Dios está con él. Por eso el salmista en el Salmo 34, versículo 18, dijo, el Señor está cerca. ¿Para qué? Para salvar. Y la palabra salvar significa sanar y liberar. ¿A quién? A los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Cuando uno conversa con una persona que está padeciendo alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad quizás terminal, experimenta en el corazón del enfermo un cansancio. Experimenta en el corazón del enfermo una lucha en su interior. Y es allí donde la palabra, cuando es anunciada, cuando es proclamada sobre el enfermo, ¿qué es lo que le trae? Consuelo en medio de su dolor. Estas citas bíblicas te tienen que servir a ti, querido hermano y hermana, para hacer ese abanico de promesas, para que cuando tú ores por el enfermo, como te voy a explicar más adelante, guiado por el Espíritu, puedas tomar esa promesa y compartirla con aquel que le necesita. Y la palabra de Dios le va a traer a esa persona lo que en esos momentos más está necesitando. Entonces, recuerda, primer beneficio, consuelo en medio del dolor. Segundo, esperanza en la sanación y en la vida eterna. Cuando una persona está enferma, el diablo, el Señor lo reprenda, juega mucho con los pensamientos del enfermo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le introduce en la mente? Pensamientos como no vas a sanar, siempre vas a estar enfermo, toda tu vida vas a estar sufriendo, estás mal, mírate.
Esas son las siembras negativas y malas del enemigo, ¿verdad? Pero es allí donde la palabra de Dios viene a transformar, a reemplazar ese pensamiento negativo en un pensamiento de esperanza, esperanza en la sanación y en la vida eterna que proviene únicamente del Señor. La palabra de Dios, queridos hermanos, trae esperanza y nos recuerda que Dios tiene poder para sanar y que aunque no siempre la sanación física ocurre en la vida, nos promete una vida eterna libre de sufrimiento. A veces nos hemos preguntado, y ese es un gran misterio, oramos por la sanación física y la sanación física nunca llega, ¿verdad? Y nos preguntamos por qué, si pasamos orando, si intercedimos, si ofrecimos ayunos, si doblamos rodillas, ¿por qué no se sanó? Una experiencia te comparto. A mi edad de los 15, 16 años tuve la experiencia de que mi papito, que en paz descanse, pues le dio un infarto. Y créanme que yo oré, le clamé, le pedí, doblé rodillas al Señor y le decía, Señor, sánale, sánale. Me ofrecí y le dije, Señor, yo me ofrezco ser religiosa en cualquiera de las órdenes religiosas, pero tú salva a mi padre. Y no esperé respuesta. ¿Qué creen que pasó con mi corazón? Se lastimó, se hirió, se alejó del Señor, pero Dios tiene propósitos, porque hoy en día digo, bendito dolor, bendito sufrimiento, porque si yo no hubiera pasado por eso, les aseguro que no estaría hoy frente a ustedes proclamándoles el poder de Dios y el poder de su palabra. Por eso digo bendito dolor y bendito sufrimiento. A veces la respuesta no llega como nosotros queremos, con una sanidad física, pero lo que sí tenemos que estar convencidos es en esa promesa de vida eterna que Él nos tiene para cada uno de nosotros. Por eso en Romanos 8:18 dice, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Qué maravilloso. Qué maravillosa esta palabra que hoy el Señor anuncia para ti, para que en el momento correcto tú también la anuncies para aquel hermano enfermo que necesita escucharla. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio trae la palabra del Señor? Fortaleza espiritual para enfrentar la enfermedad. ¿Qué es lo que caracteriza a un enfermo? La debilidad. La debilidad en todo sentido. Está débil espiritualmente, está débil emocionalmente, está débil físicamente. Pero cuando tú proclamas la palabra de Dios sobre ese enfermo, algo se genera en él. ¿Y qué es? Fortaleza espiritual. ¿Para qué? Para enfrentar la situación. Ahí se hace presente Dios para ayudarlo a soportar esa situación con fe y con confianza en lugar de que el enfermo sucumba en el miedo, en la desesperación, que es lo que hace la palabra, lo anima para que se mantenga firme. Por eso Isaías capítulo 41, versículo 10 nos dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Decirte, queridos hermanos, que en algunos momentos en que he pasado quebrantos de salud, esta ha sido mi cita bíblica preferida. Escucharla resuena en mí como en un eco, como cuando uno toca el tambor y se produce un eco en la habitación donde suena. Así resuena esta palabra en mí y me levanta. Aún en medio del dolor que pueda experimentar, siento esa fuerza y ese poder de Dios que recorre como una corriente todo mi ser y me dice, no tengas miedo. No tengas miedo, no cedas a esos pensamientos que el enemigo quiere colocar en tu mente, porque el Señor está contigo. No temas, porque esa es la respuesta común de todos frente a la enfermedad. Cuando la enfermedad llega, ¿cuál es la primera emoción que manifestamos? Miedo. Cuando vamos al médico y esperamos un diagnóstico médico, ¿cuál es la primera emoción que salta en nosotros? Miedo, porque somos humanos.
Somos humanos y tememos a lo incierto, a lo que no conocemos, a lo que no vemos con nuestros propios ojos. Y por eso, ¿qué sentimos? Temor, sentimos miedo. Pero es ahí donde el Señor viene con su palabra y te dice, no tengas miedo. Yo estoy contigo, estoy a tu lado. Yo soy el que te doy fuerzas. Mi mano victoriosa es la que te sostiene. ¿Qué otro beneficio nos trae la palabra de Dios en la vida del enfermo? Paz en medio de la incertidumbre. Otra situación que nosotros perdemos muy comúnmente cuando estamos pasando un momento de enfermedad es la paz, ¿verdad? Nos sentimos alterados, angustiados, nos hablan y respondemos con angustia, no con fe, como dice nuestro fundador, dejamos que doña angustia domine en vez de doña fe, ¿verdad? Y perdemos la paz en el corazón. Nos sentimos como desequilibrados, pero la palabra de Dios precisamente viene a nuestras vidas y nos trae paz, nos trae tranquilidad. Yo no sé si en alguna oportunidad has tenido la gracia de poder conversar con personas que pasan por momentos de enfermedad muy difíciles, enfermedades crónicas, degenerativas, por alguna situación emocional muy intensa, pero a pesar de eso, tienen paz en su corazón, en sus expresiones, en su forma de hablar. Y uno internamente se pregunta, ¿y cómo puede estar así si está pasando por esta situación? Yo me lo he preguntado muchas veces, querido hermano y hermana, y la respuesta definitivamente la he encontrado en que esa persona es una persona de oración y de lectura de la palabra, porque donde tú encuentras fuerza y paz para seguir, definitivamente es en ese manual de vida que es la palabra de Dios, que es la narración de esos hechos, de ese Dios omnipotente que se acerca a ti a través de esa palabra misma para decirte que está contigo. Y Dios nos lo recuerda en Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7. No os aflijáis por nada, sino preséntaselo todo a Dios en oración. Pídele y darle gracias. Este es un camino maravilloso. Yo siempre digo que Filipenses del 4 al 6 al 7 es la ruta, es el camino para tener la paz interior. Porque el Señor te dice, no te aflijas por nada. Te detectaron esta enfermedad, la ciencia, el médico, la última palabra la tiene Dios, ¿verdad? Y Dios, si permite, porque dice la palabra de Dios que no va a permitir prueba mayor de la que tú puedas soportar, y en eso te tienes que afiatar. Pero ¿cómo lo vas a conocer esto? Únicamente leyendo la palabra de Dios, escuchándola, meditándola, invirtiendo tiempo en la lectura de esa palabra del Señor, ¿verdad? Y dice, no os aflijan por nada, sino que preséntalo todo a Dios en oración. Miren lo que dice, pídele, pero también dale gracias. Y aquí es algo a veces contradictorio. Qué difícil es para un enfermo decirle, gracias Señor por esta enfermedad, gracias Señor por este dolor. Es muy duro, pero quien lo hace en esa prensa del dolor se genera una unción maravillosa, una gracia especial llamada paz. Dice así Dios os dará su paz, que es más grande que cuanto el hombre puede comprender, y esa paz guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos, porque estáis unidos a Cristo Jesús. Esa paz proveniente de entregarle el control de su vida al Señor, definitivamente guardará nuestro corazón de cualquier ataque del maligno. Esta paz, recuerda, proviene cuando tú le dices al Señor, tú toma el control. Y lo necesitas saber para poderlo compartir precisamente con nuestros hermanos que tienen quebrantos de salud. También la palabra de Dios nos trae sanación física y sanación espiritual. ¿Y por qué está esta imagen? Tú te dirás, pero no es en tiempo de Navidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te vuelvo a recordar lo que te decía al inicio. La palabra
se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién es la palabra? Jesús es la palabra. ¿Y quién es el que sana? Jesús es el que sana. ¿Y quién nos trae esa sanación física y espiritual? Jesús. Por eso el salmista, confirmamos lo que dijo el salmista en el Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Miren el poder de la palabra. Solo en esta cita bíblica, el salmista que compuso este salmo fue como anteceder a lo que venía con el nacimiento de Jesús, con la llegada de Jesús. Por eso dice, envió su palabra. ¿Y quién es su palabra? Jesús. Y Jesús los sanó. Si recorremos, como te decía hace unos minutos atrás, los evangelios, nos damos cuenta que a través de un toque, a través de una palabra, Jesús sanaba. Y lo sigue haciendo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el tiempo de los milagros no ha terminado. Jesús, dice la palabra de Dios, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Él hace nuevas todas las cosas. ¿Qué otro beneficio trae al enfermo la palabra de Dios? Una fe renovada y fortalecida. La fe es una semilla depositada por Dios en el corazón de la humanidad, en el corazón de sus hijos. Pero esa fe necesita ser cada día regada, necesita ser trabajada, necesita ser renovada y fortalecida. Y muchas veces esa fe se prueba en el horno del sufrimiento. Es allí, en el dolor, en el sufrimiento, donde verdaderamente damos a conocer nuestro temple espiritual, ¿verdad? Y nosotros necesitamos renovar esa fe. ¿Y cómo la renovamos? Escuchando, porque miren lo que dice Romanos 10:17. Es un versículo que todos lo conocemos. Seguro que todos los que están aquí en la sala se lo saben de memoria. ¿De dónde viene la fe? Del oír. ¿Y del oír qué? La palabra del Señor, ¿verdad? Romanos 10:17 dice, así pues, la fe resulta de oír el mensaje y el mensaje llega por la palabra de Cristo. Necesitamos renovar y fortalecer nuestra fe. Y ese es el beneficio que se da cuando nosotros hacemos de la palabra de Dios nuestra compañera de camino. Cuando dejamos que esa palabra se instale en nuestro corazón y que actúe en nosotros. Así como tú y yo necesitamos el alimento, ¿para qué? Para que se genere en nosotros esa energía para movernos, para trasladarnos de un lugar a otro, para hacer nuestros quehaceres diarios. Si nosotros no comemos, si nosotros no bebemos agua, ¿qué es lo que nos pasa? Rápidamente nos debilitamos, ¿verdad? Porque no hay energía, no hay fuerza en nosotros. Algo así sucede en nuestra vida espiritual. Cuando tú lees la palabra del Señor, cuando la escuchas, la meditas, la practicas, se genera en tu vida una fuerza espiritual llamada fe, que te lleva a creer en el poder sanador de Dios, de acuerdo a su voluntad buena, perfecta y agradable. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio trae para el enfermo el que nosotros compartamos con él la palabra de Dios? Sentido de propósito en el sufrimiento. Quiero que me pongas atención. Sentido de propósito en el sufrimiento. Entender el sufrimiento, queridos hermanos, sobrepasa nuestro entendimiento humano. Es un misterio. Verdaderamente el sufrimiento es un misterio. Nos preguntamos, nos interrogamos, ¿por qué gente buena le suceden estas cosas? ¿Por qué esta gente buena sufre? ¿O por qué vemos tanto sufrimiento en la humanidad? Y nos preguntamos la razón. Ese sentido del sufrimiento muchas veces supera nuestra mente. Entonces, muchos místicos de nuestra iglesia han tratado de darle un sentido que podamos ir descubriendo, han tratado de dar algunas razones, motivos por los cuales podemos sufrir, ¿verdad? Y uno de ellos es para volvernos a Dios.
Ustedes han visto, hay varias personas que cuando caen en el sufrimiento de cualquier índole, no solo de una enfermedad, cualquier situación caótica en su vida, cualquier situación de desastre, problema, dificultad, ¿qué es lo que les permite a estas personas volverse a Dios? Cuando estuvieron en una vida tranquila, en abundancia, ni se acordaron de Dios. Cuando pasaron por el horno de sufrimiento, descubrieron que necesitaban de una fuerza poderosa que viene de lo alto, que es ese Dios maravilloso, para continuar el camino. Entonces, había un sentido el volvernos a Dios, el acercarnos a Dios. ¿Cuánta gente dice, si yo no hubiera conocido a Dios, estaría en las drogas, o continuaría en las drogas, o continuaría en esta adicción? Pero conocieron a Dios en ese sufrimiento y se volvieron a Él. Por eso podemos decir que ese puede ser un sentido o un propósito en el sufrimiento, ¿no? Otra razón puede ser porque el Señor nos prepara para poder consolar a otros. No hay palabra más cercana para el que sufre, sino de aquel que también ha sufrido. Nadie puede entender al enfermo si nunca ha pasado por la enfermedad. Nadie puede entender al que está perdiendo un ser querido si antes no ha pasado por la misma realidad. Porque el que no pasa por esos hornos, no sabe ni qué decir al que sufre, no sabe qué palabras utilizar para el que sufre. Pero el que ya vivió y pasó por ese horno, le brotan palabras fruto de la experiencia, no de la teoría, no de algo ya escrito, sino de la propia experiencia. Y es eso lo que toca y lo que impacta del corazón el corazón del sufriente. Por eso ese puede ser también otro sentido que le podemos dar al sufrimiento o otro propósito por el cual podemos sufrir. Pero también hay otra razón y te las comparto porque en algún momento cuando tú vayas a orar por un enfermo, quizás esa sea la pregunta. Compartirte mi experiencia cuando el Señor me permitió desarrollar la misión en Chile, en la diócesis de Talca. Precisamente en el mes de noviembre se hacía una misión de casa en casa en el mes de María, porque allá en noviembre es el mes de María. E íbamos a orar a las casas y encontrábamos enfermos de toda índole, porque en sí, queridos hermanos, esta es una verdad, todos somos enfermos, enfermos espirituales porque caemos en el pecado, caemos y ahí se produce el quiebre espiritual, la enfermedad espiritual. Todos somos enfermos. Y por eso les digo que recorrer los hogares y las casas es encontrar enfermos de diversas índoles. Y precisamente cuando encontramos a una persona postrada en su cama, un anciano nos preguntaba, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué pasamos por momentos de enfermedad? Y si no tenemos este contexto, si no lo aprendemos, no vamos a saber qué explicar. Entonces, ¿cuáles son esos propósitos o esos sentidos que les podemos dar al sufrimiento? Uno, para volvernos a Dios. Dos, para poder consolar a otros. Tres, porque el Señor nos quiere santos. Y precisamente en ese camino de santidad, en ese camino de perfección, va puliendo ciertas cosas en nosotros que no están buenas. Y en ese pulir puede ser que nosotros también podamos caer pues en alguna enfermedad. O el Señor quiere que alcancemos cierta madurez también espiritual, y esa es otra de las razones, porque el Señor busca de ciertas almas cierta perfección también, ¿verdad? Entonces te he dado a conocer algunos beneficios maravillosos de la palabra de Dios en la vida del enfermo cuando es proclamada. Pero miren, algo importante que quiero decirte en esta noche, que Dios no se queda con nada, porque mientras tú oras por el enfermo, en ti sucede algo maravilloso, el efecto de la palabra en la persona que ora. ¿Qué ocurre en ti cuando tú oras con la palabra por el enfermo? En primer lugar, transforma a la persona que intercede, te transforma, se produce en ti una metanoia, un cambio, una transformación, que tú te vas dando cuenta, tu corazón se hace más sensible al dolor, al sufrimiento, ya no juzgas, simplemente te abandonas a la misericordia y le das el valor que le corresponde y tomas el papel del buen samaritano.
Fortalece tu fe y te da confianza en el poder sanador de Dios, porque Dios te hace testigo de su poder. Vas viendo en cada uno de los enfermos que visitas y oras por ellos, cómo Dios va actuando. Miren, yo cuando me llama, dice, ore hermanita por esta situación. Y después a los días me dice, hermana, gracias por su oración, porque mire, el Señor obró de esta manera. Lo primero que hago es postrarme y decirle, Señor, gracias por lo que estás haciendo en este hermano y en esta hermana, porque eso que has hecho en ellos fortalece mi fe y me lleva a confiar cada día más en tu poder sanador y en creer que todo tiene un propósito, que tú eres un Dios de propósito, de objetivo, que no hay hoja de árbol que caiga sin que tu voluntad se pueda cumplir. Otro beneficio para ti es que cada vez que tú oras por un enfermo con la palabra, Él te santifica, al recordarte que tu misión es precisamente transportar su gracia sanadora a ese enfermo. Y te aumenta también en una virtud maravillosa, que es la puerta abierta para otras virtudes, la humildad, porque te hace reconocer que no eres tú, sino que es el Señor el que obra en la vida del enfermo. No es por tus méritos, no es por lo mucho que puedas saber o por tu hermosa retórica, es porque Jesús lo llevas en tu corazón y lo trasladas al que sufre. Te vuelvo a preguntar, ¿quién es el que sana? Espero que me respondas. Allí detrás de esta pantalla, Jesús es el que sana. Vamos a detener un momentito, voy a dejar de compartir porque después de esto ya vamos a entrar al método o de orar con la palabra de Dios y voy a abrir los micrófonos para ver si hasta este momento pues hay alguna pregunta, si alguien quiere preguntar muy brevemente o compartir su experiencia, pues vamos a tomar 3 minutitos y entramos al método práctico. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Eso quiere decir que todo está entendido, ¿verdad, queridos hermanos? Espero que sí. Vamos a continuar entonces, vamos a continuar y si tienen alguna pregunta, vayan escribiéndola y después del método que vamos a aprender ahora, pues vamos a nuevamente abrir los micrófonos. Vamos entonces a seguir compartiendo las diapositivas y continuamos con nuestro tema. Seguimos entonces, queridos hermanos. Método de orar con la palabra junto al enfermo. Este es un método de oración con la palabra junto al enfermo. No es un método de orar con la palabra por intercesión. Es decir, yo estoy en mi casa, en mi habitación o en una capilla o frente al Santísimo orando por el enfermo que está a kilómetros de distancia. No, este es un método de orar con la palabra, pero junto con el enfermo. ¿Cuál es el primer paso que nosotros vamos a hacer y que lo tenemos que hacer todos? Es la preparación espiritual. La preparación espiritual. Cuando nosotros vamos a orar por el enfermo y con el enfermo, vamos camino, digamos, a un hospital, vamos a su casa porque está postrado, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer antes de ello es prepararnos espiritualmente, ¿no? Prepararnos espiritualmente. Entonces, es necesario un momento de recogimiento. Mm, no sé si es importante recordar que tenemos que estar en gracia de Dios, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros estemos constantemente acudiendo al sacramento de la reconciliación. Qué maravilloso sería escuchar misa diaria, si Dios lo permite, si no, pues cumpliendo siempre con cada domingo asistir a la Eucaristía, estar en gracia de Dios, buscar constantemente la presencia de Dios, pero
Eso es algo que debemos hacer siempre, pero antes de ir a orar a la casa del enfermo o con el enfermo, tenemos que prepararnos. Y esa preparación significa tener un momento de recogimiento interior, de silencio, de quietud interior y orar al Espíritu Santo para que nos guíe y nos dé su discernimiento, ¿verdad? Eso es importante. Pedir al Espíritu Santo que nos acompañe. No vamos solos. Yo siempre le digo, si tú vas conmigo, voy, si no, me quedo aquí. Cada vez que yo salgo de casa, cada vez que tengo una misión, que voy a orar por un enfermo, cada vez que tengo que ir o acompañar espiritualmente a un hermano o a una hermana semanalmente, lo primero que le digo, si tú estás conmigo, si tú vas conmigo, yo voy, si no, prefiero quedar. Y siento en mi corazón que el Señor me dice, sí, sí, voy contigo y me siento, pero acompañada por Él, ¿verdad? Y pido al Espíritu Santo, pido su presencia, clamo el Espíritu de Dios para mi vida. Miren, acá hay dos momentos de pedir el Espíritu Santo. Este es el primer momento y quiero que me pongas atención. Haces tu momento de recogimiento, pides la presencia del Espíritu Santo para que te dé la gracia de orar con fe. Eso es importante, despertar la fe en tu corazón, porque muchas veces el enfermo, como lo vamos a ver en uno de los temas la próxima semana, a veces el enfermo recibe su milagro no por el propio enfermo, sino porque tú estás teniendo fe en tu corazón. Ya vamos a tomar una cita bíblica de base y se los voy a explicar detenidamente, pero quiero que sepan eso. Muchas veces el enfermo alcanza la salud por la fe que tú llevas en tu corazón y esa fe la fortalece la presencia del Espíritu Santo y pedir el Espíritu Santo para creer que Dios va a obrar ese milagro de sanidad y sobre todo la confianza en su voluntad. Señor, yo creo que tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Entonces, es importante que la oración tenga ese efecto. Es esencial que la fe esté presente. ¿Y fe en qué? Eso es importante que tú lo sepas. Fe primero en el poder de Dios. Sanar no es algo que dependa de nosotros, sino de Dios, y debemos orar confiados en su voluntad y en su misericordia. Entonces, tienes que tener fe en el poder de Dios. Dos, fe en la acción del Espíritu Santo. La oración activa el poder del Espíritu Santo, quien es el que trae la sanación. Y tercero, fe en la palabra de Dios. Creer que cuando proclamamos la palabra, Dios actúa y sus promesas se cumplen. Tú tienes que conducir al enfermo a que descanse en esos pastos verdes y en esas aguas tranquilas que nos habla el Salmo 23. ¿Y cuáles son esos pastos verdes donde el enfermo va a descansar? En las promesas de Dios. Entonces, cuando tú haces esa oración al Espíritu Santo, lo que tienes que pedirle es esa fe para creer en el poder de Dios, en la acción del Espíritu Santo y la fe en las promesas de la palabra de Dios. Eso es lo que le tienes que decir al Espíritu. Espíritu Santo, ayúdame, recarga, fortalece la fe de mi corazón para yo creer que para ti nada es imposible, que tú puedes hacer nuevas todas las cosas, que tú obrarás en este hermano o en esta hermana conforme a tu voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Yo creo que a través de tu Espíritu Santo tú le vas a dar salud a este enfermo, la salud que necesita en su espíritu, alma y cuerpo. Yo creo en las promesas que están escritas en tu palabra, porque escrito está que por tu llaga somos sanos. Entonces es importante, querida hermana, que tú en esa oración tú puedas reunir o condensar esto que te estoy compartiendo. Entonces, una vez que has hecho tu preparación espiritual, ¿qué es lo que haces? Escoges una promesa de la palabra de Dios. Y para eso tú tienes ese abanico de promesas que te estamos entregando. Cada clase hay una promesa diferente. Entonces, es importante que tú las vayas anotando, que tú vayas haciendo un listado de cada una de esas citas bíblicas. Entonces, tú en esa oración, en esa preparación, tú le dices al Señor, Señor, ¿cuál es esa palabra para este hermano?
tomas una promesa y es esa promesa con la que tú vas a orar por el enfermo, ¿verdad? Entonces, por eso dice, selecciona una cita bíblica que hable directamente sobre la sanación o sobre la confianza de Dios. Algunas opciones de esta noche, porque ya desde la primera clase te dimos varias promesas. El Salmo 103, versículos del 2 al 3. Isaías 53:5. Mateo capítulo 8, versículos del 16 al 17. Te voy a dejar la tarea que tú puedas leer detenidamente estas citas bíblicas, ¿verdad? Una vez que has llegado a la casa del enfermo, llevando esa promesa de Dios para él, porque lo has hecho en oración, te acercas al enfermo después de saludar, después de conversar con él, después de escucharlo. Vamos a hablar eso también en uno de los temas, la importancia de la escucha, y ahí vamos a darte cuán importante es que tú seas una persona capaz de ser empático en la escucha con el enfermo. Le das a conocer la palabra que le traes. No es una palabra de hombre, es palabra de Dios. Y tú vas a leer la palabra junto al enfermo, despacio, de una manera tranquila, permitiendo que también él medite en ella y tú también. Por ejemplo, vamos a tomar Isaías 53:5. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz y por sus heridas alcanzamos la salud. Entonces, la lees de una manera tranquila y despacio. Después que la has leído junto con él, proclamas la palabra sobre el enfermo. Una cosa es leer y otra cosa es proclamar la autoridad, proclamar la palabra con autoridad y en voz alta. ¿Por qué? Porque recuerda que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces tú necesitas despertar la fe en ese enfermo. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Pronunciando la palabra, proclamando la palabra en voz alta. Tú, después de haberla leído despacio con él y que le ha llevado tanto a él como a ti a meditarla, entonces te pones de pie y la anuncias, ¿verdad? Y luego le invitas al enfermo a repetir la palabra y hacerla suya. Por ejemplo, aquí te pongo nuevamente el ejemplo. Isaías 53:5. Proclamamos que por las llagas de Jesús tú estás siendo sano. Entonces le dices, repite conmigo, por sus llagas he sido sanado, por sus llagas he sido sanado. Y una vez proclamada la palabra, oras con fervor por el enfermo. Invocas al Espíritu Santo, tú ya llevas al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ahora estando con el enfermo. Pides el Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, derrámate en este lugar, trae la sanación para este hermano que está pasando por un momento de dolor, esa sanación integral para su espíritu, alma y cuerpo, Señor, haz que Él pueda entregarte su corazón, sus heridas, que pueda entregarte su dolor y guías al enfermo en esa oración. No es una oración escrita, es una oración que el Espíritu Santo te va a guiar. A veces decimos, ay, vamos a llevar escrito y lo vamos a leer. Yo te digo algo, si tú tuviste tu tiempo de preparación, el Espíritu Santo te va a guiar y te va a dar las palabras correctas, adecuadas, asertivas en ese momento de la oración. Una vez que has pedido esa sanidad para él, también le pides paz para su corazón y aceptación a esa voluntad de Dios que es buena, perfecta y agradable. Y también puedes leer lo de Filipenses, ese camino que te decía, esa ruta, ¿no? Para que mientras tú vas haciendo tu oración, puedes decir, escrito está, Señor, que no nos tenemos que afligir por nada. Te lo presentamos hoy en oración y te damos gracias, Señor, porque estás haciendo un maravilloso milagro en la vida de mi hermano.
Y por eso finalizamos con gratitud y alabanza, dando una acción de gracias, primero por la oportunidad que te da de orar por él y también por lo que Dios está haciendo en él, por su bondad, por su amor, por la manera como está obrando en su vida, cómo la voluntad de Dios está cumpliendo en él. Y esto tiene un fundamento bíblico en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios por todo, porque esto es lo que quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Entonces, este es un método de orar con la palabra, estando ahí con el enfermo, ¿verdad? Entonces, recuerda tu preparación, la toma de la promesa, la lectura de la promesa con el enfermo de manera lenta, luego la proclamas con autoridad sobre el enfermo y le pides que repita esa palabra, que la haga suya, y luego pides el Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios concluya esa obra sanadora en él, pidiéndole también que le traiga paz, que le traiga esperanza, que le traiga consuelo, y finaliza en ese momento dándole gracias a Dios por lo que Él está obrando. Alabar al Señor en medio del dolor y del sufrimiento, hay poder en la alabanza. Hay un tema maravilloso que se llama el poder de la alabanza, que precisamente habla de cómo cuando nosotros alabamos al Señor y reconocemos su señorío y su poder en nuestras vidas, se genera también en nosotros cambios y transformaciones y sanaciones y liberaciones. Entonces, es importante que ustedes finalicen con una acción de gracias, que le puedas enseñar a él, al enfermo, a darle gracias a Dios, a conducirlo en esa gratitud a Dios en medio del dolor. Y después le das un abrazo, la terapia del abrazo, que él en ese abrazo experimente el abrazo de Dios, la ternura de Dios, la cercanía de Dios y la cercanía de su iglesia que está en ti. Tú y yo somos iglesia, esa iglesia universal que se acerca a él y le dice, no estás solo, no caminas solo, Dios está contigo y también yo que soy iglesia estoy a tu lado. Esto sería este método sencillo, pero muy práctico que nosotros podemos usar cuando vamos a orar por el enfermo. Cuando una persona ora por el enfermo, no es que tenga que pasar media hora, 40 minutos ahí con el enfermo orando, orando, no. ¿Por qué? Porque el enfermo está débil, está frágil. Entonces, la oración no tiene que ser extensa, tienes que tomar el tiempo correcto. Después de haber escuchado, separar tu tiempo, escucha la oración, la proclamación de la palabra y el enfermo te va a agradecer grandemente el saber que lo estás acompañando